en Miqueas 6, versículo 8. Vamos, como es un solo versículo, al igual que al inicio de hoy, lo voy a leer yo y luego lo leemos todos juntos, con reverencia. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Todos juntos? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Bendito Padre, gracias Señor porque el Espíritu Santo ha estado guiando este servicio, Señor. Gracias Padre bendito porque así como dice tu palabra, las llagas llegan, Señor, y llegas tú también, Señor, y tú las curas, Padre Santo. No hay mejor sanador que tú, bendito Señor. Gracias porque a través de los testimonios, Señor, también nos ministras, también nos alimentas, también nos das palabras, Señor. Y también nos animas, Señor, y nos ayudas a animarnos unos a otros, Señor. Ya te alabamos, ya te exaltamos, ya te adoramos, ya te bendecimos, Señor, ya te ofrendamos. Y ahora, Señor, la mejor parte llega en este momento, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor. Escuchar lo que tienes que decir para nuestras vidas, Señor. Sea tu Espíritu Santo que la selle en nuestros corazones, Padre, y que haga posible de que otras personas también lleguen a conocer de tu palabra, Señor. En nombre de tu Madre Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento. Dice el versículo, Dios nos declara lo que es bueno para nosotros. Y para aquellos que desafortunadamente han tomado lugares en iglesias para poner cargas y cargas y cargas y cargas para los hermanos que llegan buscando de Dios, el mensaje hoy es claro. 3 cosas pide Jehová que hagamos. ¿Qué pide de nosotros? Ser justos, ser misericordiosos y tener ese temor reverente ante Dios y humillarnos ante Él. Humillarnos ante Él es no verlo con ojos de orgullo. Y solamente son 3 cosas, y yo le decía al Señor ayer si me daba la palabra para poder saber qué eran esas 3 cosas, pero el Señor solo me dejó enfocarme en una, que es ser justo. Yo sé que probablemente, y no probablemente, yo sé que el Señor sabe que a lo mejor falta justicia en mi vida y ser justo con algunas cosas, y solamente me permitió una de las 3 conocer. Yo le pido que luego me enseñe a ser más misericordioso y luego ser más humilde, ¿verdad? Pero por ahorita su palabra empieza a hacer justicia y ser justo. Y la verdad, ¿quién es justo, hermano? ¿Quién es justo? La pone bien difícil el Señor cuando dice 3 cositas, ¿no? Y pues es lo que yo le preguntaba, ¿cómo puedo ser justo? ¿Y cómo puedo decirle a los demás que sean justos? Porque la palabra de Dios en Romanos 3:10 dice que no hay un justo, ni uno solo, porque todos pecaron, ¿verdad? Y fíjese, yo anoche que estaba en plática con el Señor, yo no me fui al versículo de los Romanos, pero vamos a ir ahorita. Romanos 3, versículo 10. Que sea el Señor que guíe. Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
Y entonces yo me preguntaba, tu palabra no se puede contradecir, Señor. Si tú pides que seamos justos, ¿por qué Pablo dice que no hay un justo, ni siquiera uno? Pero si nos vamos a ese capítulo 3, al principio, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. Y en Roma había ese conflicto entre judíos y los todavía llamados gentiles. Los judíos incorrectamente pensando que como eran el pueblo de Dios, solamente a ellos se les había confiado la palabra. Y los gentiles dejando ese pasado atrás de idolatría y adoración a otras personas, a otros dioses. Porque incluso para los gentiles, los emperadores y los reyes eran enviados de Dios. Y habla Pablo en el versículo 3 que ambos son incrédulos, los gentiles y los judíos. Pero esa infidelidad de ellos no ha hecho que Dios sea infiel, Amén. sino que Dios permanezca fiel en su fidelidad y que la mentira que vive en ellos no ha hecho que Dios sea mentiroso. Amén. Y que la injusticia que hacen ellos no quiere decir que tienen un Dios injusto. Amén. A veces hablan sobre Pablo de que el evangelio de Pablo era mentira, porque era un evangelio nuevo, era una recreencia nueva, todavía no era una religión nueva, pero era algo que estaba removiendo, como dicen, todo el cochambre que había ahí de religiosidad. Y dicen, ustedes dicen que soy mentiroso, pero bendito Dios que sea mi mentira la que salve a la gente. Dice en el versículo 9, no somos mejores que ellos. Nosotros ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Ese es el contexto en el que Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Y eso me abrió un poquito el entendimiento de decir, esta hay esperanza, si puedo ser justo. Y si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, vamos a ver a uno de los primeros justos que hubo en la palabra de Dios, en la tierra. Y hablamos de Noé, capítulo 6, versículo 9. El contexto es que el Señor ve la perdición que hay en la tierra y el Señor decide romper de tajo y raer de tajo toda vida en la tierra. Y dice la palabra, un versículo antes en el 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Capítulo 6, versículo 8. Génesis. En el libro de los Génesis. Dice, estas son las generaciones de Noé, en el versículo 9, porque anterior, del principio al 8, habían dado las genealogías. Dice, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Aquí nos indica la palabra que cuando Noé demostró su justicia, demostró ser un hombre justo ante los ojos de Dios, Dios le dio el privilegio de caminar con él, de andar en los caminos de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo fue posible que Noé haya hecho eso? Noé, al caminar con Dios, tenía el privilegio de escuchar la voz de Dios, de sentir la presencia de Dios, de ser guiado por Dios. Porque si vamos ahí al versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé,
He decidido poner el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense, Dios platicó con Noé. Eso era algo maravilloso y es un premio a la justicia. Fíjate, Noé, que he decidido que ya voy a hacer todo esto. Fíjate qué bonito es que Dios venga y te diga, mira, Eli, fíjate que voy a hacer esto. No te va a decir, ¿tú qué opinas? Yo voy a hacer. Pero qué bonito es que te lo diga el Señor, ¿verdad? Y luego dice, he decidido. Y como es una decisión del Señor, Noé no pone ninguna excusa ni ningún pretexto. Y cuando dice he decidido, en el versículo 14 le dice, hazte un arca de madera. Y en el versículo 15 le dice, pero la vas a hacer de esta manera. Amén. A mi voluntad, no como tú la quieras, sino de esta manera. Y me vas a avisar cuando esté lista, porque en cuanto esté lista esa arca, yo voy a venir y voy a cerrar esa puerta y ya nadie más va a entrar. Y en el versículo 18 dice, y estableceré mi pacto contigo. Había una decisión de Dios, una forma de hacer las cosas de Dios, y Dios esperaba que Noé obedeciera, que Noé hiciera las cosas como Dios quería, y había una recompensa al final. En el versículo 18, estableceré mi pacto contigo. Y en el versículo 22 vemos la justicia de Noé. Y así hizo Noé, todo conforme a lo que Dios le mandó. Obediencia es lo que hizo justo a Noé ante los ojos de Dios. Obediencia. Decir, fíjate, tú caminas conmigo, te voy a confiar este plan que yo tengo. Voy a hacer así, voy a hacer así. Y tú vas a ser mi instrumento para hacerlo, pero lo vas a hacer como yo te diga y cuando yo te diga. Y cuando tú cumplas eso, yo cumpliré mi promesa contigo. Muy bonita esa historia en que vayamos comprendiendo cómo podemos ser justos ante los ojos de Dios en obediencia. En obediencia. Miren, en decisión también. Noé no era el único que en aquellas genealogías caminó con Dios. En el libro de Génesis, un capítulo antes, en el 5, nos habla de su bisabuelo Enoc, en el versículo 21. Dice la palabra que vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. Y caminó Enoc también con Dios. Cuando Enoc dice la palabra y da a entender la palabra, que sea Dios el que nos lo revele, que no al nacimiento de Enoc empezó a seguir a Dios, sino que después de que engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y en ese entonces ya tenía 65 años. Ayer me comentaba mi hermanita Marta eso, de que cuántas veces nos ha llamado el Señor y cuántas veces hemos estado sordos a su voz, hasta que un día tomamos la decisión de seguir a Dios. Y
Y a veces pasan 20, 30 años de nuestra vida y el Señor nos está hable y hable y hable. Y lo bueno es que tomamos la decisión. Amén. Y así el bisabuelo de Noé, Enoc, tomó esa decisión cuando tenía 65 años. Aleluya. Y empezó a andar en los caminos de Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 24, y entonces caminó pues Enoc con Dios. En aquellos tiempos, si vemos las genealogías después de Adán y después de Set, sí mencionan a las personas, pero muy pocos mencionan que hayan caminado con Dios. Pero Enoc tuvo una decisión. Y esa decisión que Enoc tuvo, de algún modo, afectó la vida de su bisnieto. Enoc dejó un legado, caminar con Dios, hay bendición caminando con Dios. Quizás su hijo, creo que se llamaba Lamiel, no lo siguió, quizás su nieto no lo siguió, pero su bisnieto Noé sí lo hizo. Y Noé empezó a caminar con Dios. Pero contrario a lo que dice el Génesis, caminar con Dios no es reservado para unas personas elegidas nada más, sino que Dios quiere que todos sus hijos caminen con Él. Amén. Dios quiere que todos caminen con Él. Hoy en la mañana cuando empezamos el servicio decíamos, nosotros tenemos la decisión de decir, ve conmigo Señor, o voy yo solo. El Señor les daba esa decisión también, porque el Señor quiere que todos sus hijos le conozcan, le amen, le comprendan, le entiendan, lo quieran complacer, lo quieran buscar. Y que todos sus hijos estén de acuerdo en caminar con Él, haciendo la voluntad que Él nos pide. Y que creamos que caminar con Él no es una carga, sino que es un privilegio. Amén. Hermoso caminar con el Señor. Y como todas las cosas que son para Dios, van a tener oposición y nos va a costar trabajo tomar la decisión como hizo Enoc de caminar con Dios. Va a haber quien nos distraiga, va a haber quien nos ponga excusas, quien nos ponga pretextos, quien nos diga que no vamos a poder, quien nos desanime a seguir en los caminos de Dios. Va a haber luchas y va a requerir que empecemos a decirle no a muchas cositas que tenemos en nuestra vida que nos van a cargar y no nos van a dejar caminar bien con Dios. Dice la palabra que cuando que tomamos la decisión de que Dios camine a nuestro lado y caminar nosotros con Él, debemos estar con Él, de acuerdo con Él, de decir, Señor, yo inicio mi camino contigo porque yo sé que hay una bendición al final. Amén. Pero sosténme, ayúdame y levántame porque me voy a caer. Y así como dice tu palabra, que vas delante de mí, ve a mi derecha, ve a mi izquierda y también ve detrás de mí. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es para caminar con Dios debemos estar de acuerdo en su voluntad, en la voluntad que tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor que si vamos a andar caminando con Dios y caminar como hizo Enoc, en serio, tomar la decisión de decir, camino con Dios, debemos de dejar de tener esas amistades que hacen el mal. Dice el Salmo 1:1, y lo voy a leer porque es la segunda parte. Sí. Así empiezan los salmos, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es uno de los primeros requisitos que vamos a necesitar tomar la decisión de hacer si queremos caminar con Dios y que Dios camine con nosotros. Ni en consejo de mala gente, ni en camino de aquellos que les gusta el pecado, ni en la silla de aquellos que hacen la maldad a otros. Esos son los escarnecedores, los que planean hacerle la maldad a los demás. Mas el Salmo 16:7 nos dice
para aquel que camina junto con el Señor. Bendeciré a Jehová, quien me aconseja, quien me enseña, quien va delante de mí y quien se encuentra en mi diestra. Bueno, esta es otra versión, pero la versión Reina Valera dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y se enriquece con el 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha y no seré conmovido. Aleluya. Caminando con el Señor podemos decir con alegría el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos de anhelar nosotros querer caminar en los caminos del Señor, y debemos anhelar que lo hagamos en obediencia, en disciplina, y que tomemos esa decisión, porque solamente bendición va a llegar a nuestras vidas. Amén. Miren, que vayamos a la iglesia, hermanos, es muy importante, porque somos personas que nos debemos de congregar. Pero estar rodeado de iglesias, rodeado de hermanos, sabernos la Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante, y saberme de memoria todos los versículos, no significa que estés caminando con Dios. Amén. Puedes estar rodeado de toda la religión, pero no significa que estés caminando con Dios. Santo. Y vamos a poner un ejemplo bien sencillito. Y ayer le decía a mi esposa habla Juan en el libro de Juan 1:42, que caminando Jesús por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, y a uno le dijo: tú eres Simón, deja todo y te haré pescador de hombres. Porque el señor Simón se dedicaba a pescar, pescaditos, ¿verdad? Era pescador. Vivía junto al mar, creció junto al mar, su padre era pescador, sabía el oficio de pescador, vivía en el mar, toda su vida vivió en el mar, pero nunca había caminado sobre el mar. Sabía todo acerca del mar. A qué hora subía la marea, a qué hora bajaba la marea, cuando había viento, cuando no había viento, cuando había peces, donde no había peces, donde sí había peces. Pero nunca había caminado sobre el mar hasta que ¿qué? Llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús, y él le dijo: deja que yo camine sobre el mar. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? No puedes, no eres justo, mi hijo, vente. Hombre valiente, porque los otros 11, ¿dónde estaban? Escondidos en la barquita. Y tuvo Pedro fe en el Señor y obediencia cuando le dijo: ven. No le alcanzó mucho la fe, no sabemos qué tanto caminó, pero el coraje que tuvo, que los otros no tuvieron, fue del agrado del Señor. Amén. E hizo que él hiciera ese milagro de caminar sobre el agua. No se sabe otra persona más que haya caminado sobre el agua después de Pedro. Pero esta es una explicación quizás un poquito bíblicas, de que podemos estar rodeados de algo, empapados de algo, saber y creer que sabemos todo, pero eso no significa que estemos caminando con Dios. Amén. Podemos decir que tenemos misericordia, que somos bondadosos, que somos buenos, que diezmamos, que rezamos mucho. No quiere decir que estemos caminando con Dios. Aún en ese pequeño caminar que tuvo Pedro, tuvo problemas. Se empezó a hundir. Perdón. Pero ya para ese entonces Pedro sabía quién lo podía sacar de ese hoyo donde se estaba metiendo. Aleluya. Porque dice Mateo 14:30 que alzando sus ojos dijo: Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó, lo sacó del agua y le dijo: hombre de poca fe. Ya lo habías hecho. Ya lo habías hecho. Debías de seguir caminando, así como lo hizo Enoc, así como lo hizo Noé.
Así como lo hizo Abraham. Abraham caminó con Dios y fue considerado justo. Así como lo hizo Job, del que hablábamos hace ratito, caminó con el Señor y el Señor lo consideró justo. Daniel, José el soñador, hombres que a los ojos del Señor fueron justos. Dice la palabra de Dios también que Juan Bautista fue un hombre justo. Tan justo que Herodes lo tenía en la cárcel y le tenía miedo de lo que podía hacer Juan. Sabía el poder divino que había en Juan. Y José, el esposo de María, dice la palabra que fue un hombre justo, que pudiendo haberla acusado, pudiendo haberla exhibido frente a la gente de que ellos no habían consumado ese matrimonio y ella estaba encinta, es la palabra, hizo oídos al consejo que Dios le envió. Y yo le decía a la hermana Marta, debió ser tantas las causas que tenía José en la cabeza. Imagínense que de pronto te diga, estoy embarazada. Y quizá el amor de tu vida y tú digas, pero nunca hemos tenido contacto físico. ¿Cómo es que estás embarazada? Imagínense qué dijo José, el de la tienda, el vecino, el que era su novio en la secundaria. O sea, José debe haber tenido tantas cosas en la cabeza que el Señor tuvo que mandar un ángel directamente a hablar con él. Pero lo hermoso de la historia no es que haya mandado el ángel, es que José escuchó y obedeció. Y por eso se hizo aceptable a Dios. Y mejor ejemplo de justicia no tenemos más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para esos que, como ustedes hermanos que están casados, hay una pareja en la Biblia que el Señor consideró hombre y mujer justos al mismo tiempo, y era Zacarías y Elizabeth, los tíos de nuestro Señor Jesucristo. Elizabeth. Aquella Elizabeth. Querido, ser justo es ser aceptable a los ojos de Dios. Y como decía ese versículo de Romanos tan duro, no hay justos, vamos a regresar a él para que veamos que sí hay justos. Romanos 10, versículo 19. ¿Estoy en Romanos? Era Romanos 3, ¿no? Sí, es Romanos 3:19. Error de dedo. Dice la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo dice a los que están bajo de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, de esos que hablamos hace un momento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, un sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que no solamente por medio de Jesucristo somos justos y justificados ante los ojos del Señor, sino que el Señor nos tuvo paciencia todo ese tiempo que estuvimos peque y peque y peque y peque y peque. No somos justos, y ese es el contexto de este mensaje, por algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. No somos justificados por la fe
en nuestro Aleluya, Señor sí, Señor. Jesucristo. Sí, Señor. ¿Verdad? Entonces, si el Señor te dice en su palabra, solamente 3 cosas te pido: que seas justo, ya sabemos cómo vamos a ser justos. Amén. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora ya sabes que eres justo, ahora ya sabes que eres justificado por fe, entonces empieza a caminar conmigo, dice el Señor. Amén. Camina conmigo, porque caminar conmigo, dice el Señor, es un privilegio Amén. y no es una carga. Cuando camines conmigo, dice el Señor, sé obediente a mi voz, sé obediente a lo que te diga. Ten gozo cuando camines conmigo. Amén. Porque me vas a invocar y te voy a escuchar, porque estás conmigo. Amén. Porque me vas a clamar y te voy a escuchar, porque ahí estoy contigo. Amén. Porque yo veo lo que va a pasar delante de ti y yo voy a estar allí para evitarlo, para que puedas cruzar. Pero tienes que tomar la decisión de caminar conmigo, dice el Señor. Gracias, Señor. Y caminar conmigo, como nos decíamos hace ratito, no es estar empapados de religiosidad, sino tener esa actitud humilde y de obediencia y de fe y de buscar hacer su voluntad. Porque dice así la palabra, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y que los caminos del Señor sean un ejemplo para nosotros, para comentárselos a alguien más, decirle, hay gozo, hay alegría, hay esperanza y hay bendición si tú caminas con Dios. Pero para que tú camines con Dios, debes de ser considerado justo delante de los ojos de Dios, y eso nada más se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él. Y ahí puedes invitar a alguien a que haga la oración de fe. ¿Quieres caminar con Dios? Mira, ahí está tu decisión. Aleluya. Hay requisitos. Busca el Salmo 1. Está fácil de aprender. Salmo 1. Hay requisitos. Deja todo lo que es malo a los ojos del Señor y empieza a caminar conmigo. Miren, ni Noé, ni Enoch, ni José, el soñador, ni Daniel, ninguno, ni siquiera Juan el Bautista, tenían una Biblia completita como las que tenemos nosotros aquí. Ninguno fueron a las iglesias, ninguno tenían la doctrina perfecta, como ahora se dice. Nosotros somos los de la doctrina perfecta. Nosotros somos los de la doctrina perfecta. Y todos son los de la doctrina perfecta, y uno es de la doctrina imperfecta. Pero aún así ellos tenían una fe que nos avergonzaría comparar nuestra fe con la de ellos. Era una fe sencilla. Creo en ti, Señor. Amén. Creo en ti y te obedezco a ti porque tú eres mi Dios. Era una fe sencilla, pero como dicen los muchachos, con power, poderosa. Amén. Poderosa esa fe. Y esa fe comenzó cuando Enoch tomó la decisión, después de que naciera su hijo, de andar en los caminos del Señor, y dejó un legado para 2 generaciones después, bendecido y apartado por Dios para hacer su voluntad. Fíjense qué bonita bendición. Elías vivió una vida honrando a Dios, siendo obediente, siendo su profeta, y el testimonio de Elías dejó legado en la siguiente generación, que fue Eliseo. Amén. Hoy, querido hermanito, hermanita, Dios nos está hablando hoy. Dios nos pidió la semana pasada que dispusiéramos de nuestro corazón para Él. Y Él sabe que lo hicimos esta semana. Y hoy nos dice, ahora entonces, camina conmigo y deja un legado en tu siguiente generación, y en la que sigue, y en la que sigue, y en la que sigue. Aleluya. Porque dice su palabra, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Es Levítico 26:12. Con esa promesa del Señor que nos da y diciendo, si tú caminas conmigo, yo andaré entre ustedes. Aleluya. Si ustedes caminan conmigo en la iglesia, yo andaré con ustedes. Porque si ustedes caminan conmigo, yo seré su Dios. Y ustedes siempre van a ser mi pueblo. Vamos a agarrarnos de esa promesa, hermanos. Amén. Esa promesa que tiene Dios para nosotros. No nos pide más que 3 cosas. Hoy nos ha enseñado una. Yo quería
que el Señor me mostrara a las 3, pero es su voluntad y hay que obedecer. Y yo creo que a lo mejor quiere que nos quede claro la primera de ellas, Sí. la justicia, su justicia, que Él es justo y Amén. que por medio de la justicia de su Hijo Jesucristo somos justos delante de Él, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje del día de hoy. No veamos a Dios como aquel que está allí para hacernos los favores cada vez que queremos, que nos saque del hoyo cada vez que nos metemos, sino como ese Padre amoroso que quiere andar en los caminos con nosotros, ¿verdad? Amén. Con eso terminamos la palabra, hermanos, que el Espíritu Santo de verdad la guarde en nuestros corazones y la podamos entender ahora que tenemos esa ventaja de poderla volver a escuchar y que nos vuelva a alimentar y que nos vuelva a edificar y que la podamos compartir con alguien más, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, que compartamos su palabra. Entonces, es todo por mi parte, hermanos. Dios les bendiga y nos quedamos con la oración de la hermana Marta. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un altar ahí cada uno en nuestro lugar. Vamos a pasar delante del Señor y derramar nuestro corazón, ¿verdad? Y darle gracias. Gracias por su palabra. Porque su palabra es para bien para nosotros. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre Santo, dándote gracias, bendito Dios, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Padre, cuánta necesidad hay en nuestras vidas, Señor. Gracias por enseñarnos, por llevarnos, por guiarnos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que debemos de caminar contigo, Padre Santo. Sabemos, Señor, que nosotros necesitamos, Padre Santo, caminar contigo, Padre bendito. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que tú escribiste, Señor, en tu palabra sobre esos hombres que caminaron contigo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a nosotros, Padre Santo, a poder caminar contigo, Padre Santo, de la manera que tú quieres que caminemos contigo, Padre Santo. Tal vez hasta el día de hoy hemos querido que tú camines con nosotros, caminando a nuestra manera, a nuestro modo, a nuestro entendimiento, a nuestra conveniencia, Padre Santo. Porque la verdad así somos nosotros los seres humanos. Queremos que tú te acomodes a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, Señor, a nuestro bien, Padre Santo. Y a veces nosotros pensamos que tú te acomodas y tú te moldeas, Padre Santo. Pero hoy tu palabra es clara, Señor. Vamos a caminar contigo a tu manera, Padre Santo. Porque caminando contigo a tu manera, Señor, es para nuestro bien, Padre Santo. Es para el bien de nuestra alma, Señor. Palabra dice que nuestros caminos a nuestro entendimiento son correctos, Señor, pero al final nos llevan a perdición, Padre Santo. Pero, Padre, tus caminos son buenos, Señor. Tu palabra es buena, tu consejo es sabio, Señor. Tu consejo, Señor, es muchas veces de advertencia. Y, Padre, a veces nos vas a decir que dejemos de hacer cosas que a ti no te agradan, Señor. Y a lo mejor nos molestamos, y a lo mejor nos herimos, y a lo mejor nos incomodamos, Padre Santo. Pero sabemos que es necesario, Señor, que para que caminemos contigo, tiene que ser conforme a tu bendita voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ver el camino, Señor, por el cual tú quieres que caminemos, Padre Santo. Señor, guíanos, enséñanos, muéstranos y también revélanos, Señor, esos caminos por los que a lo mejor hemos caminado por mucho tiempo, Señor, pero es hora que los dejemos de caminar, Padre Santo. Ayúdanos a ser sabios, Padre Santo, porque tu palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, Señor, de pecadores. Y a lo mejor nosotros somos los que damos los malos consejos, Padre Santo. A lo mejor nosotros somos los malos ejemplos, Padre Santo. A lo mejor nosotros somos el mal testimonio, Señor, que muchas veces nos llenamos la boca diciendo que vamos a la iglesia, Señor, o que sabemos mucha Biblia, o que leemos la Biblia, o que oramos.
Y en realidad, Señor, en el mundo, cuando estamos alrededor de todos esos testigos, Padre Santo, no te representamos, Señor. En realidad, ni cómo llevarlos al camino, Señor, en el cual nosotros decimos que caminamos, Padre Santo. Y muchas veces por eso ni siquiera nos quieren seguir, Padre Santo. Porque ven que no es verdad, Señor, que estamos caminando en un camino recto, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Sabemos que nos has puesto en lugares, Señor, algunos en trabajos, algunos con familia, algunos en la escuela, con amigos, con vecinos, con familiares, Señor. Nos has puesto en esos lugares, Padre Santo, para que ellos vean que nosotros te seguimos a ti, Señor, y que caminamos contigo, Padre Santo. Pero en veces, Padre Santo, solamente lo hablamos. Y lamentablemente no lo hacemos, Padre Santo. Nos queremos engañar nosotros mismos, Señor, y queremos engañar a toda la gente alrededor de nosotros, Señor. Pero hoy te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que en realidad, Señor, caminemos contigo, Padre Santo. Señor, qué importancia, Señor, de que hoy cargan las caretas. Hoy caiga toda mentira, Señor, toda religiosidad, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que el estar en la iglesia no nos da asistencia, Señor, ni puntualidad. Sabemos que el estar aquí con el pandero, con alabanza, Señor, en tu presencia, Señor, solamente tú sabes si lo estamos haciendo de corazón, de alma, de espíritu, en agradecimiento, Señor. O si nuestro cuerpo nada más está aquí, Padre Santo. Muchas veces podemos estar aquí presentes, Señor, en el templo, pero lejos de ti, Señor. Sin en realidad, Señor, estar enfocados en lo que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no engañarnos, y a ni siquiera tratar de engañarte a ti, Señor, porque sería inútil. El caminar contigo, Señor, es una responsabilidad y un deber, Padre Santo. Y debe de ser un anhelo también, Padre Santo. Señor, ¿con quién más quisiéramos caminar nosotros si no contigo, Padre Santo? ¿Con quién más quisiéramos que nos guiara, que nos iluminara, que nos instruyera, Señor, que nos aconsejara, Señor? Sino tú, Padre Santo. ¿Con quién más quisiéramos que caminaras con nosotros delante, a nuestra derecha, a nuestra izquierda y aún detrás con nosotros, Padre Santo? Ayúdanos a anhelar, Señor, que tu presencia camine con nosotros todos los días, Padre Santo, en todo momento, desde que nos levantamos, Padre Santo. Cada cosa que hagamos, Padre Santo, que recordemos que necesitamos saber y preguntarnos, ¿está caminando Dios con nosotros o estoy caminando yo solo, Padre Santo? Padre, perdónanos. Perdónanos porque en veces hemos tomado la decisión de caminar solos, Señor. Y a veces nos encontramos en esa rutina, Señor, de que pensamos que tú ahí estás a nuestra disposición, Padre Santo. Pero la realidad, Señor, es que a ti no se te puede engañar, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar conforme a tu bendita voluntad, a que conozcamos tu palabra, Señor. Pocas cosas nos pides, Señor, y te doy gracias porque no nos das tantas, Señor. Hoy solamente nos pediste una, camina en justicia. Y la justicia eres tú, Padre Santo. Caminar conforme a tu bendita voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, como esos justos, Padre Santo, pero no justos porque nosotros lo somos, Señor, sino a través del sacrificio de Cristo Jesús, Señor, que por tu sangre preciosa hemos sido llamados justos, Padre Santo. Porque hoy sabemos y entendemos, Señor, que si obramos conforme a tu palabra, haciendo tu voluntad, Señor, podemos ser hombres y mujeres justos, Señor, a través de la mirada tuya, Padre Santo, y no la del hombre. A veces nosotros queremos agradar al hombre, Señor. Y tal vez sí seamos muy buenos para agradar al hombre, Señor. Pero hoy queremos ser buenos agradándote a ti, Señor, en justicia y en verdad, Padre Santo.
Ayúdanos a sellar esta palabra en nuestros corazones, Señor, y a recordar, Padre Santo, y a preguntarnos a nosotros, a cada lugar donde vayamos, a cada lugar que estemos, donde estemos haciendo lo que estemos, Padre Santo, si estás tú con nosotros, Señor. Si tu presencia está con nosotros, Padre Santo, y te pedimos, Padre bendito, que si tu presencia no está con nosotros, Señor, no nos permitas movernos. No nos permitas ir a ningún lugar, Señor, donde tu presencia no va a estar ahí, Señor, delante de nosotros. Padre, porque alejados de ti nada somos, Señor. Necesitamos permanecer en ti, Padre Santo. De esa manera, Señor, que tú quieras y anheles llevarnos contigo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a desear tu presencia, tu guianza, Señor, locamente, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que pensamos, Señor, sea tu palabra, Señor, tu presencia, Señor. Ayúdanos a buscarte en cada cosa, en cada lugar, en cada rincón, Señor, de nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos a no solo sentir tu presencia, sino a escuchar tu voz, Padre Santo. Padre, si por alguna razón hemos perdido el contacto, el oído, Señor, y ya no escuchamos tu voz, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a escucharte, Señor. Ayúdanos a verte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque hay gente alrededor de nosotros que necesitan, Señor, que nosotros les llevemos el mensaje, Señor. Nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, nuestros compañeros de la escuela, nuestros compañeros de otras actividades, Señor, necesitan escuchar el mensaje de la salvación, Padre Santo, porque tú un día nos vas a demandar, Señor, y vas a decirnos, te puse junto a esta persona y no le hablaste de mí. Te puse junto a esta persona y fuiste indolente a su dolor. Él también necesitaba caminar conmigo, no nada más. Ayúdanos, Padre Santo, a que cuando lleguemos delante de tu presencia no lleguemos con manos vacías, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que un día se escriba de nosotros, Señor, en nuestras generaciones y que digan que nosotros caminamos con Jehová, Padre Santo. Ayúdanos a dejar este legado para nuestras próximas generaciones, Señor, y que ellos digan que sus abuelos, sus tatarabuelos, Señor, fueron hombres y mujeres que caminaron con Dios en esta tierra, Padre Santo. Todavía a lo mejor no se podrá escribir en la Biblia, Señor, pero sí se podrá escribir en nuestro legado, Señor. Que quedemos, Señor, escritos como hombres que caminamos, Señor, de día y de noche contigo, Señor. Que Jehová se veía, que caminaba con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a que sea el anhelo de nuestro corazón, Padre Santo. Danos esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, Señor, para que cuando nosotros digamos, Dios camina conmigo, la gente vea y diga, verdaderamente Dios camina con ellos, Padre Santo. Que nuestro testimonio, Señor, no sea, Señor, nada más palabras de hombre, sino que sea un hecho espiritual, Padre Santo. Que se pueda ver tu presencia con nosotros, Señor, en amor y en justicia, Padre Santo. Hoy, Señor, nos llevamos la tarea de aprender a ser justos, Señor. Justos a través de tu sacrificio, de tu sangre, de tu amor y de tu misericordia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos permites este privilegio, Señor, de hoy tomar la decisión de caminar contigo, Señor. De hoy escucharte, Señor, porque tal vez nos has hablado por mucho tiempo, Señor, y no hemos tenido oídos para oír, Padre Santo. Pero hoy, Señor, volteamos nuestro oído a ti, Señor, y te escuchamos, Padre Santo, para que hoy, Señor, hagamos ese compromiso, Señor, de caminar contigo siempre, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, nunca te apartes de nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice, amén. Aleluya. Gracias, Señor.